Animales, hoy entrevistamos a una máquina, o por lo menos así le decían en la universidad según nos contó. Hablamos con Gert Findel, que es el cofundador y hoy día Chief Growth Officer de Acid Labs. Acid Labs es una de las desarrolladoras de software más importantes del país. De hecho, aparecieron las noticias hace poco de haberse comprado a otra para crecer aún más rápido. Y entrevistamos a Gert en esta nueva vertiente en que buscamos guías que, al igual que tú y que yo, estamos tratando de hacer lo mejor posible para crecer, para pasarlo bien, para disfrutar el camino, pero algo les está funcionando bien. Y creo que van a notar claramente qué son las cosas que hace distinto Gert y que le han funcionado. Y como nos cuenta en la entrevista, si quieren un 1-1 con él, simplemente escríbanle y acompáñenlo al gimnasio en la mañana. Espero que a mí y a Francisco se nos pegue un poco esa disciplina y ojalá a ti después de escuchar esta entrevista. Pero antes, agradecemos a quienes hacen posible este programa. Hay que crecer y pensar en el futuro. Es importante, sobre todo en ese yo de muchos años más, cuando se jubile, que pensamos que es una persona distinta, debiésemos hacernos cargo hoy día. Y para eso Cuprum nos puede ayudar, ya sea con la información que ponen online, con las cuentas de cotización obligatoria, con APB, con Cuenta 2, que reman en la misma dirección que nosotros, nos quieren apoyar para que vamos a tener una jubilación tranquila. Eso depende en parte de nosotros, pero también nos tenemos que apoyar. Y Cuprum ha sido un gran aliado para nosotros en Animales y espero que para ti también, si es que inviertes para tu jubilación con ellos. Si quieres más información, cuprum.cl. Y en ese camino, para poder jubilar tranquilo, primero tenemos que alimentar nuestra mente para después trabajar y generar la riqueza que necesitemos para después gastar cuando nos jubilemos. Y de las mejores formas para partir es estudiando una carrera tradicional, una carrera estructurada que nos ayude después a tener una muy buena carrera laboral. Y para eso está la Universidad Autónoma, ya sea con sus carreras online, con las carreras tradicionales, porque creo que nunca vamos a dejar de aprender. Y la manera más eficiente de seguir alimentando nuestro cerebro de una forma más estructurada que con Reels, que con videos de YouTube, que con podcasts, es a través de una carrera estructurada. Hay mucha cabeza metida en eso, hay muchas ideas, hay mucho posible aprendizaje que podemos tener si es que nos damos el tiempo y nos comprometemos. Si quieres saber más, admisión.uautonoma.cl. Ahora sí, nos vamos a la entrevista con Gert. Bienvenidos a Animales. Gert, bienvenido a Animales Financieros. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuál sería tu animal espiritual? Uy, qué difícil. Sí me identifico mucho con un murciélago, podría ser, o con un delfín, que son criaturas más bien frágiles, como somos todos, pero que viven principalmente de entender lo que va a pasar. Soy una persona que se autodefine mucho por preocuparse mucho del futuro y la planificación y el plan, 80% y muy poco del presente. Lo cual me costó mucho en el pasado, pero creo que ya he encontrado un mejor equilibrio al menos de eso. Y así como el delfín tiene, o el murciélago tienen estas como tema de sonar para poder ver qué es lo que está pasando, incluso sin ver, esa creo que es como mi super habilidad. Algunos lo dicen o lo piensan que yo estoy pensando en 2 o 3 jugadas cuando todavía no hago la primera. Sí, me pasa, yo creo que eso viene un poquito de mi papá. ¿Cómo eso? Yo quiero hacerle un doble clic a eso de pensar 2 jugadas adelante, la percepción del murciélago. ¿Qué cosa y qué heredaste de tu papá? ¿Qué es eso? ¿Es como mucha preparación que después te da una muy buena intuición o lo ves de otra manera? Claro, mucho de partir de solucionar todos los problemas de atrás para adelante. Ok, ¿qué voy a hacer? No es por qué quiero lograr. O sea, cómo termina el libro. Y dado como quiero que termine el libro, entonces planifico el camino, entonces planifico con eso mi próxima acción y planifico escenarios y qué acciones en común sirven para más escenarios de los que podrían ocurrir que están fuera de mi control, qué cosas sí puedo controlar. Y le tomo mucho planificación a eso, hasta las conversaciones. Ok, antes de ir conversemos de esto. Ok, pero ¿qué me podría decir? Y ya, pero ¿qué quiero sacar de la conversación? Y soy mucho de hacer eso, incluso a conversaciones más pequeñas. De hecho, para esta en particular, traté de no hacer eso. Como venir con una pauta y que esto me van a preguntar y qué sé yo, porque creo que se pierde la esencia y lo espontáneo. Y en esa planificación, ok, este es el final de mi libro, de tu libro, y vas viendo caminos, vas viendo escenarios para terminar hoy día haciendo algo. ¿Cómo te imaginas ese final? ¿Para qué estás trabajando? Hoy día lo defino como libertad y seguridad. Libertad para mí, para poder estar, hacer y pensar lo que quiera en donde quiera. Y también seguridad de que mi círculo más cercano, más íntimo,
esté protegido y que tenga más oportunidades de las que tuve yo, que no fueron pocas. Y esos son como grandes ambiciones que cuestan tiempo, plata, salud, etcétera. Entonces, en base a eso, hay que hacer el resto. Y la pregunta es, ¿cuál hago primero? Y yo creo que ahí vamos a ir avanzando en el podcast en estas 5 dimensiones, porque yo creo que tengo como mi forma de ver el asunto. O sea, para mí el tema de, en función de cuándo uno parta trabajando para este tipo de cosas, te tienes que preocupar más de una o de la otra. Cuando ya partiste más viejo, quizás el tema de la salud es algo que tienes que priorizar antes de partir con el resto de las cosas. Cuando eres muy joven, yo partí mi empresa cuando tenía 21 y este plan ya lo tenía, ya empecé a armarlo desde que tengo 16 años. Dije, la salud la voy a poder recuperar incluso con 25 y con 26 y con 28. Todavía estoy a tiempo. Entonces lo primero que tengo que hacer es poder financiarme toda la libertad y eso requiere primero arreglar el tema de la plata. Por eso yo quería también ser emprendedor desde tan temprano, para encontrar el camino de la libertad financiera primero. A costa de lo otro, o sea, no fue gratis. ¿Y esto fue a los 16 que tuviste esa primera idea? Sí, sí. Ahora, claramente las metas se parecen y uno las va ajustando. El camino que uno imagina, el camino que uno se imagina a los 16 no es el mismo camino que uno después termina entendiendo. El camino va cambiando, pero eso es parte del proceso. Lo que no puedes hacer es no tener un plan. Ahí, no sé si es que era Napoleón el que decía que failing to plan is planning to fail. No sé si lo habían escuchado. Ya, pero la mejor forma de tener un mejor plan es tener uno malo primero. Primero hay que tener un plan y después mejorarlo. Yo quería ser médico cuando tenía 16, porque ganan mucha plata, obvio. Es muy importante ganar mucha plata. El tema está en que trabajan mucho y están asociados a sus horas y qué sé yo. Y además de eso, yo no tenía muchas habilidades sociales. No me gustaba conversar con nadie. Tenía muchas limitaciones por ese lado. Y claro, en algún momento mi hermana, que sabía de estos temas cercanos míos, me dijo, tú sabes que medicina es un tema donde el trabajo principal es atender gente, ¿verdad? Gente que no te va a caer bien. Gente que te va a costar hablar con ellos. Y yo, ups, sí. Y ya es demasiado tarde para esto. Entonces, nada, tenía 17 años, entraba, me quedan 6 meses para dar la prueba de acceso a la universidad y ahí es cuando dije, ok, cambio de rumbo y decidí estudiar ingeniería. Y ahí veremos. Terminé enamorándome de la programación a los 18, por suerte. Buenísimo. Y me leí un libro hace poco que hablaba de, era como puras metáforas del libro. Cuando uno crece y está en la infancia, uno viene en un río. En un río que viene por aprender a caminar, aprender a hablar, ir al jardín, al colegio. Y en algún momento, a los 18, cuando tomaste esa decisión de cambio de rumbo, te sales al mar y quizás sobre todo cuando uno después empieza a trabajar y estás a la deriva en el mar. Y ahí es cuando mucha gente se pierde y como que se deja llevar y la primera pega y después en algún momento le llega esa crisis de, puta, estoy haciendo algo que no me gusta. Y creo que ahí hiciste muy bien, bueno, primero, a los 16 ya estar buscando algo y estar como pensando en esas cosas, ser capaz de cambiar el rumbo a los 18 y me imagino que algo muy importante, sobre todo lo que dijiste, como quiero esa libertad financiera, fue trabajar mucho o ponerle muchas ganas. ¿Qué fue lo que te sacaba de la cama en la mañana en esa época? ¿Y qué es lo que te saca de la cama hoy día? En la época de los 17, Claro, como cuando uno recién está empezando y no sabe muy bien hacia dónde va, pero sabe que tiene que hacer algo. Y si eso se ha mantenido hasta hoy día. sí, o sea, uno de los valores que me instauraron desde niño es el valor del trabajo. Entonces, y una cuestión que he repetido muchas veces, para mí trabajar tiene valor por sí mismo, aunque no produzca los resultados que uno está buscando. El proceso enriquece y te produce otros colaterales como disciplina y qué sé yo. Y aprendizaje, por supuesto, en la medida que uno tenga tiempo de reflexionar al respecto de los errores. En su momento, cuando era más chico, mi cabeza decía, yo sé que existen oportunidades que todavía no las estoy viendo, voy a ir y tirarme de cabeza contra el mercado, contra el mundo, a encontrar lo que encuentre. No fui cero planificación a nivel de negocios. Empecé mi empresa a los 21 sin un plan estratégico, sin una diferenciación clara, sin un segmento objetivo. Puras cosas que hoy día como que no me atrevería a hacer un negocio sin eso. Y dije, en la medida que le meta 100 horas a la semana, voy a estar mejor que la mayoría. Y más o menos tenía razón para mi cohorte de competencia que se parece a mí. O sea, efectivamente a los 21 nadie,
o muy poca gente le iba tan bien como a mí, de tener una empresa andando con gente contratada de la misma universidad y me iba bien en la universidad y todos los temas, por lo menos, de los que, como tú dijiste, le sacáis una foto y quizás en una dimensión me iba muy bien. Ahora, era un desastre lo otro. Y hoy día lo que me saca de la cama, yo te diría que es más, eh, estoy como en esta segunda etapa de la vida para mí, o de mi plan, cuando yo diseñé cuando tenía 16, es como primero esto, después lo otro y qué sé yo. Y ahora hoy día estoy muy preocupado de ir construyendo una familia. Tengo 40, recién me voy a casar ahora pronto, Felicidades. pero estoy muy, muy contento con eso, muy ilusionado y algo que requiere mucha dedicación, mucho tiempo y algo de lo que soy muy humilde al respecto. No sé nada, no lo he hecho bien hasta ahora. Esta es la primera vez que digo, ahora sí, primer matrimonio, no lo quiero echar a perder. Así que estoy con mucha energía, mucha intención y mucha cabeza en esto. Yo creo que tu conciencia te va a ayudar mucho a poder tomar cartas en el asunto para intentar hacerlo bien. Después que resulte bien o no, depende también de el azar y algunas otras cosas más. Pero me quiero ir al lado de la conciencia. ¿Cómo llegaste tan chico a ser consciente de yo voy a sacrificar mi cuerpo, dormir, Las relaciones. relaciones, para adelantar y asegurar mi independencia financiera, si es que me funciona este negocio, y después recupero las otras cosas? ¿Cómo llegaste a ese nivel de conciencia? ¿Quién te guió? ¿Te leíste un libro? ¿Se te apareció un mago y te agradó la cabeza? ¿Fueron alucinógenos? Cuéntanos más, por favor. Lamentablemente, si es que hubiese habido un atajo, hubiera sido fantástico. Mi madre, yo creo que es mi mayor mentor hasta los veintitantos años. En mi contenido van a encontrar algunas de las grandes frases que me ha dado, de los mejores consejos empresariales y de vida me los ha dado con frases que termino de entender a veces 10 años después. Pero una sí me entró muy rápido y a coscorrones, fue de, cuando haces algo, lo haces bien. Y yo no te estoy pidiendo que hagas todo bien. Esas eran frases de mi mamá. Sí, y yo creo que a todos le dijeron, si quieres ser carpintero, tienes que ser el mejor carpintero del mundo. Se los dijeron a ustedes cuando niños, seguro. Bueno, a mí me lo decían para todo. Es como, no quiero que hagas 10 cosas en el día, quiero que si eliges hacer una, la hagas perfecto. Y yo no te voy a exigir que las hagas las 10. La otra es la mañana, perfecto, cuando termines la primera, pero la primera tiene que quedar perfecta. Es como que, no sé, me lo pusieron a presión eso, por suerte. Y eso lo traté de extrapolar a otras cosas. En el estudio, bueno, siempre me fui en el colegio, en la universidad, tenía facilidad, así que ahí no vale porque era medio trampa. Pero cuando hacía deporte también, como decía, una cosa a la vez. No, y después, claro, uno encuentra información que te apoya e información que está en contra y uno trata de autoconvencerse que no es tan tonto y que tus ideas no son tan locas. Entonces uno ve las cosas que quiere ver, eso pasa siempre. Hay un libro que a mí me encanta que se llama The One Thing, solo una cosa. Gary Keller, el tipo habla de esto mismo y eso es como súper refuerza este tipo de ideas y hace poco me prestaron otro libro de otra persona que me entrevistó en un podcast, el Gonzalo, en el garage de Gonzalo, me prestó Range, que habla que los generalistas le ganan a los especialistas. No necesariamente estas ideas se contraponen, hay que entender que uno puede saber muchas cosas, pero tu energía tiene que estar dedicada a pocas a la vez. Porque lo que tú dices, la conciencia y dedicarle tiempo a las cosas requiere foco. Si uno está ocupado en 1000 cosas, básicamente vas a hacerlas todas mal. No, es imposible tener tu espíritu, tu foco dividido y fragmentado, además de que es poco eficiente. La cabeza no funciona así. Tú necesitas tener cierta inercia mental, o por lo menos eso es lo que me ha ido pasando a mí. Estar en modo foco durante un par de días, semanas o meses para que estas ideas empiecen a llegar de forma automática en tu foco central, en tu interés central de este momento. Y tienes que dedicarle al menos la mitad de tu tiempo a eso, por un rato. Canta encontrar los pilares de la riqueza de tiempo, Pablito. No los dijo como con las palabras que tiene el libro, pero consciente del tiempo, poder dirigir la atención donde él quería hacer mi empresa y voy a meterle a esto, y tener la libertad para poder hacerlo. Soy joven,
probablemente quizás vivíais con tus papás. Puedo gastarme el tiempo haciendo esto, tratando de adelantar, buscando esta riqueza financiera, que como hemos dicho muchas veces, no hay por qué estar con el foco en todas mis riquezas hoy. Y sí puedo ir balanceándolas con el tiempo, dándole más foco a alguna de esas. En algún momento de la vida hay algunas que son más importantes que las otras. Creo que se lo escuché a Lian Lee de Examedi, como trabajo 100 horas mensuales, o sea, 100 horas semanales porque soy joven y mis amigos están carreteando y bueno, se me pasa la mano en esto. Eh, si es mejor que se te pase la mano trabajando, tomando, probablemente va a ser mejor trabajando y a esa Oyendo edad al se puede gimnasio. hacer. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es como, de hecho, lo conversábamos así mismo en otro podcast con el Oski de Haciéndola. O sea, hay que normalizar. Cuando uno parte y no tiene nada, lo único que puedes hacer es entregar tu trabajo, porque plata no tienes, reputación tampoco y conocimiento tampoco. Entonces, lo único que podéis meterle a la ecuación es más horas de trabajo y tratar de pensar y guiarte con la mejor ayuda posible, porque hasta tus preguntas van a ser malas. Entonces, la guía que vas a conseguir con preguntas malas también va a ser más o menos. Entonces, tenéis que meterle horas. Y en términos de balance pasa exactamente lo mismo. Lo normal es que partimos con nada. Somos malos en salud, somos malos en riqueza. O sea, partimos sin plata, partimos sin salud, a menos que hagas algo al respecto. Y partimos sin un equilibrio, esa cuestión del equilibrio y el balance. Hay que entender que parte, ok, nos gustaría balance y con todas las fichas aquí arriba. Pero todos partimos con cero en todo. Entonces tú eliges en cuál. Lo que pasa es que si tu situación de vida, cuando empiezas a tomar cartas en el asunto, ya partís, ya estás en el año, no sé, 20 años de vida o 30 años de vida y empiezas a tomar cartas en el asunto, estas fichas ya se movieron de forma inconsciente o por lo menos sin tu guía, sin el propósito de llevarlas hacia allá. La vida te llevó y eso, no ser el conductor de tu propia nave es como medio trágico, encuentro. Mm. Me acordé con el The One Thing, que está en mi lista. Como que no lo he leído porque siento que el título me dijo todo lo que habla el libro, pero sé que obviamente tiene muchas más cosas adentro. Pero hay otro libro muy parecido que se llama Essentialism, de George McKeown, y tiene una frase alemán, o una parte de la guía del libro es una frase en alemán, que es weniger, aber besser. Menos, pero mejor. Muy parecido a todo lo que estábamos conversando. Y hoy día yo también tengo muchos problemas en enfocarme porque tengo muchos intereses y sé que hay que enfocarse en un par de cosas. Y a eso viene el rescate como técnicas de organización y estructuración. Otra cosa que sí dice el libro, que es una como de las tácticas, va por ahí mismo y es como la contramoneda o el otro lado de la otra cara de decirle que sí a algo es decirle que no a otra. Entonces, si tú le quieres decir algo que sí con mucha fuerza, entonces le tienes que decir que no a muchas cosas. Es como, no hay una sin la otra. Sí. Y lo más difícil es decirle que no a algo bueno para poder decirle que sí a algo muy, muy, muy bueno. Y eso es yo creo el que más cuesta. Pero en el caso tuyo, ¿cómo te organizas? ¿Tienes una planificación anual, semanal, mensual? Durante la semana usas mucho tu calendario. ¿Cómo ordenas todo esto? De atrás para adelante, como te venía diciendo, metas de Mm. vida, metas como grandes, grandes hitos, cuando sea papá, cuando me case, o sea, grandes, grandes, grandes hitos, y voy para atrás. Y después de eso ya paso a mucho más chico. Y ahora estoy en la etapa de, por ejemplo, construcción financiera. Y hasta que no salga de aquí, no me hago metas anuales, sino que lo más largo que ocupo son, para temas más tácticos, son temas trimestrales. Opino que cualquier cosa que te propongas a un año se puede hacer también en 3 meses. Y te obligas a ponerle mucha más intensidad. Y eso, las 100 horas, de nuevo. Mucha más intensidad condensado en 3 meses. No hay mucha diferencia en aprendizaje o en momentum mental de hacer solamente 3 meses a un año, por lo menos en mi experiencia. Te obliga a ser más ambicioso. El interés compuesto cuando reduces los logros a 3 meses obviamente es más alto. Y también es mucho más, hoy día vivimos en un mundo donde es cada vez más difícil y menos rewarding planificar y lograr o no lograr a largo plazo. Entonces, estas metas sean cortitas te permite también ponerte un sistema de premio.
Es decir, si logro tal cosa, me puedo premiar con tal y tal eh, resultado o con tal y tal premio para mí mismo. Te permite premiarte a ti mismo más seguido. Y de ahí ya me paso de trimestral a semana, y mi semana es como con esta metodología típico de planifica la semana el domingo antes de empezar, ejecutas durante la semana y después tienes como un periodo de reflexión, que es lo más difícil de hacer y de verdad lo que más paga, qué hice bien, qué hice mal, y tienes como ya hay micro cosas, como quién me puede ayudar en cada una de estas cosas, y tienes que tratar de mover tres palancas, que en cada trimestre te pusiste tres palancas, y yo siempre me ponía una palanca profesional, una palanca social y una palanca personal. Claramente de las tres había una que era más importante que las otras, pero así lo iba moviendo en función de cuál fuera mi foco de largo plazo que estoy moviendo en este periodo en particular. Y de ahí pasa a día, y en el día es como... Antes era mucho más cuadrado. Antes tenía que ser a las 6 de la mañana el gimnasio y mi rutina y todo cuadradito. Hoy día disfruto mucho más tener más flexibilidad para poder hacer las cosas que quiero con la gente que quiero, porque entiendo que no todos tienen la misma flexibilidad que yo. Entonces digo, ya, voy al gimnasio, ¿a qué hora puede mi amigo? A las 2 de la tarde, a las 2 de la tarde voy al gimnasio y ordeno mi día de manera de tener cosas esenciales, un tiempo para trabajar en cosas que tengo que hacer solo, foco, 3, 4 horas de la pega que tengo que hacer solo. Y después hoy día, como por donde estoy, tengo que hacer harto de coordinación, equipo y tener un tiempo en la semana también para experimentar y hacer cosas. Si no, uno no encuentra, si es que no diverges un poquito. ¿Se te ocurre un ejemplo de una meta que en un principio alguien pensó o tú pensaste que iba a ser para un año y dijiste no, hagámosla en un trimestre y la lograste? Un montón. Como la Eh, primera que salta o la más entretenida. es que entretenido depende de qué, porque las entretenidas para la gente son las donde se pueden ver fácilmente. Entonces te puedo decir una de venta. Veníamos tratando de entrar en una cuenta en particular, en un banco en particular, y antes, cuando no había sido el foco, eras como listo y esto lo delego y termina siendo una meta más del año, se la delegáis a alguien y no, de verdad no estáis metidos. Cuando hicimos que fuera una meta de 3 meses y se la pasé a alguien muy relevante en la organización y dice, esta es tu única meta. Ya no son 10 metas para el año, no, es una. Y este trimestre, cambiaron los intereses y sus actividades se alinearon con sus objetivos. Magia. Lo hicimos. 3 meses. La otra es, vamos al gimnasio. Si yo te digo, es muy difícil decir, quiero verme bien en un año. ¿Qué es verse bien? Yo te voy a decir una cosa mucho más concreta. Quiero un bíceps, no sé, de 30 y tantos centímetros, 40 y tantos centímetros, no sé cuánto sea harto. Me acuerdo que Arnold Schwarzenegger tenía como 90 de bíceps en este trimestre. Para concentrarte en algo más chiquitito, pero mucho más enfocalizado, que además tú sabes que va a tener resultados visibles. Yo hoy día, antes de la playa, si es que me quiero concentrar con el gimnasio, digo aquí, 3 meses, abdominales rayado, marcado, o si no, hombros grandotes. Que son 2, 3 cosas que a los hombres en general les gusta tener, se ven en el espejo y qué sé yo. Pero esas son, hoy día que ya los tengo como más dominados, lo puedo mover en un trimestre fácil. Yo te diría que para mí fue hablar con tranquilidad a la cámara. No podía dar una entrevista sin mirar para adelante. Yo, como te digo, vengo de mi origen, es muy falto de habilidades sociales, no podía hablar ni siquiera en persona mirando a alguien a la cara. Y dije, listo, me obligo a empezar a generar contenido y redes sociales y qué sé yo. Y primera misión es mirar para adelante. Si no podía ni grabar mirando para adelante. ¿Y eso lo Ahora, esa es trabajaste con fome, alguien? pero para mí es muy Lo tra- importante. Obvio. ¿Pero lo trabajaste con alguien? ¿Lo trabajaste solo? ¿Cómo te... cómo rompiste con ese miro para abajo y me cuesta mirar para adelante, independiente que prendiste la cámara y te pusiste a hablar? Son varias cosas. Uno, de nuevo, ese ya es el cómo. Partí solo, después pedí ayuda, puse una agencia. A la misma agencia le dije, ya, no me importa tanto el contenido, me interesa también desarrollar un skill. Y así, uno, de nuevo, el cómo, igual que en los OKR, lo importante es el resultado de corto plazo y el cómo uno lo va buscando en el camino. Si uno supiera cómo, no se equivocaría nunca, po. La parte de encontrar cómo es lo entretenido del proceso. Y siempre son las mismas. En esto de Atomic Habits se habla mucho del tema de hacer que sea más fácil, buscarte un coach, un accountability partner, alguien que te ayude, un mentor, clase, y busca la forma. Todos tienen formas de que le funcionan diferentes. A mí me gusta comprometerme y tener a alguien que me acompañe. Hasta que agarro ritmo. Cuando agarro ritmo ya listo, puedo estar solo y no necesito más ayuda.
Sí, quería meterme ahí un poquito en cómo uno pide ayuda y cuándo vale la pena pagar por ayuda profesional en cualquiera de los ámbitos, ya sea por cosas que a uno le cuesta hacer, porque le da vergüenza o porque quiero tener mejor físico y no sé cómo partir. Pero antes de irme para allá, me gustaría saber cómo se ve tu calendario, porque una vez con una coach que me empezó a ayudar, me dijo, a ver, muéstrame tu calendario. Y estaba lleno de espacio, pocas cosas agendadas, y me dijo, tu calendario es un desastre, o sea, no tenéis todo anotado, no sabéis lo que vais a hacer, andáis dando vuelta en el día y termináis perdiéndote en el mail. ¿Cómo se ve tu calendario? No, está más o menos lleno. O sea, tengo espacio también flexible, pero tengo, por ejemplo, ya tengo reservado en 3 semanas más, que no sé cuál va a ser mi foco, 4 horas reservadas el lunes en la tarde, que se llama foco. ¿Para qué? Todavía no sé, pero está para las 3 semanas más, y en 4 también, y en 5 semanas también, y en 6 semanas también está. En la semana antes voy a saber para qué voy a usar esa hora, pero ya la tengo reservada. O sea, no voy a llenarme el lunes con cosas. ¿Se entiende? Tengo sí o sí un espacio para almorzar con mi polola o para ir a comer con mi polola toda la semana. No sé dónde, no sé si es que a veces la vorágine de la semana te mueve y lo muevo del lunes al miércoles, pero no, pero está ahí. O sea, a lo más es un Tetris, tienes que reacomodarlo, pero esas son las cosas que voy a hacer esta semana. Tengo tiempo para mail y no me estreso tanto con el mail, o sea, paré todo de nuevo. Las cosas que uno tiene que contestar no son tantas, las otras las podéis derivar o no contestar nomás. Y sí, nadie se va a morir. Ahora, tenéis que llegar a eso, a esa paz mental con el mail, po. Cuando uno de repente está como más complicado, todo parece urgente. Ese bloque de 4 horas me encanta. Uno de mis autores favoritos, yo creo que el favorito, es Cal Newport, de Deep Work o Enfócate. Sí. Y él, escuché su podcast hace un par de semanas y hablaba de long thinking o pensamiento largo. Y es que lo hemos ido perdiendo principalmente por la tecnología y porque estamos reaccionando a cosas. Y Newport habla de ese bloque de 4 horas, ir ojalá con un cuaderno y lápiz a un parque o algo afuera en la naturaleza y sentarse con el problema al que uno quiere trabajar por esas 3 horas. Sin teléfono, sin computador, sin nada. Simplemente cerebro, lápiz, papel y que eso a él por lo menos lo ayuda mucho. Y a mí me deja mucho pensando por lo menos cómo la tecnología muchas veces nos ayuda, pero muchas veces nos juega en contra. ¿Cómo es tu relación con la tecnología? Sí, he pasado por etapas donde he estado muy adicto al teléfono, pero en general tiendo o me esfuerzo para tener mis deep work y mis citas con personas y mis reuniones con personas con el teléfono mirando para abajo, puesto lejos de mí, en silencio, siempre está en silencio, no tengo notificaciones. Mi error de ansias a veces es mirar mucho el teléfono y tengo un contador de cuántas veces miro el teléfono en el día. Aún así yo sé que estoy mucho mejor que la mayoría, pero debería ser menos. Bueno, Y en mis fases de deep work, efectivamente, a veces lo hago con una pizarra, me gusta rayar en un papel. No sé si salgo a la naturaleza, otras veces sí es con el computador porque a veces necesito estar como iterando sobre algo, como mi cabeza de informático es como que resuelvo el problema programando, no funciona, parto de un error y después voy construyendo hasta que funciona, entonces a veces es con rayitas arriba de un lápiz y papel y otras veces es con un Excel. Dices como, no, claro, agrego esto, saco esto y, no, me falta esto y le pongo una fórmula y ahora además tiene ChatGPT, entonces sí ayuda un poco eso. ¿Cómo te imaginas, ahora que vas a entrar a esta nueva etapa de tu vida te vas a casar, quizás vas a querer ser papá? ¿Cómo te imaginas que va a ser cuando tengas hijos la relación tecnológica de tus hijos con celulares, pantallas, etcétera? Yo creo que las casas van a tener cada vez más tecnología en todas partes, el refrigerador va a tener una pantalla, entonces va a ser inescapable para muchas cosas, pero vamos a tener que ser mucho más conscientes de limitarlo para qué se usan. O sea, yo veo a los mismos niños que son sobrinos o hijos de amigos en que cada vez que ven una pantalla, incluso una televisión vieja, tratan de hacerle así como si fuese un iPad. Entonces, ya hay un aprendizaje, lo hayas puesto tú ahí o no. Entonces, soy partidario con lo poco y nada que entiendo, todavía no le he dedicado todo el foco y el estudio que corresponde, pero a quienes he visto que les ha funcionado mejor los temas de alinear
una forma de... Los principios que tienen ellos de familia con sus hijos han sido los que han tenido la tecnología más a raya. Y yo creo que eso es lo que voy a tratar de hacer también. Ahora, no me lo saquen en cara en 5 años cuando esté en esa etapa, porque de nuevo, no le he dedicado suficientes horas como para estar convencido. Eso es lo que creo hoy día siendo un newbie. Cuando te despiertan a las 7 lo único que querías es pasarle el teléfono. Pero hay que tratar de aguantarse y ahí agarrar, como ir agarrando ejemplos. El sábado fui al estadio a ver a la Católica, que me gusta, a las 8:30 de la noche. Y abajo está papá con su señora y su hijo. Y el hijo haber tenido como 10 años. Estuvo todo el partido jugando en el teléfono. No miraba el partido. El papá le hacía cariño en la cabeza, como estoy aquí contigo, trata de interactuar con nosotros. Y la mamá y el papá que ahí en el partido cantaban y el niño pegado al teléfono. Y dije, esto es todo lo que yo no quiero. Y cada vez que te den ganas de pasarle el teléfono a la Antonia porque quieres descansar, acuérdate de este tipo de cosas, como ir agarrando esos ejemplos que ayudan a decir esto es lo que yo no quiero para mi vida. Creo que te ayuda mucho a combatir esos momentos de debilidad que todos tenemos. Si a todos nos dan ganas de comer chanchas todos los días o de agarrar el teléfono o, o de hacerlo más fácil. Así que ahí un buen tip creo para tu paternidad futura. Ahora, con uno mismo, o sea, a mí me pasa que es re fácil ser estricto con uno mismo. Es más complicado también ser estricto con el resto. Y cuando uno es más estricto con el resto, de repente es difícil comunicar todo lo que uno tiene con sus valores, con sus creencias, con su propia historia, para poner esas reglas y ser tan cuadrado con el resto también. Pues se siente como, no sé, poco empático. De hecho, ese yo Mm. creo que es un comentario que me han hecho más de una vez. Que te falta empatía. Claro, porque yo soy del estilo, y incluso con mis amigos y con mis socios, soy muy cuadrado. Digo, cuando hablamos de trabajo, hablamos de trabajo. Con el mínimo respeto necesario y estrictamente necesario, te voy a decir todo lo que tengo que decir a nivel profesional. Y eso no quita que seamos íntimos amigos fuera de la oficina. Lo mismo pasa a todos los que son emprendedores. Ponerse el sombrero de socio es una cosa, ponerse el sombrero de ejecutivo es otra cosa. Hablar como socios es una conversación y con la misma persona puedes tener una conversación de dos ejecutivos que trabajan en la misma compañía y uno es jefe del otro. Y ya no tenemos los mismos derechos como socios. Poder hacer eso requiere ser súper cuadrado y entender estos constraints y también abstraerse del resto del contexto po, y ser duro. Entonces, cuando uno dice, ok, vamos a seguir las reglas, ningún problema, hablemos de reglas, estas son, ta, 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 ta. Para mí es re fácil hacérmelo conmigo mismo, pero a la gran mayoría de la gente no le acomoda que le digan, para lograr tus metas tienes que ser disciplinado. Y no existen las excepciones. Cada vez que tienes una excepción es una falla a ti mismo. Significa que todo vale más que las promesas que te haces a tú mismo. O sea, eres capaz de sacrificarte por lo que le prometes a alguien que apenas conoces y no te cumples con lo que te prometes a ti mismo. Esas son las cosas que yo me digo a mí. O sea, tan poco vales para ti que no cumples con lo que tú te prometes a ti mismo. Ese es mi internal speech. No, no, no es con odio para nada, pero sí es de autorrespeto. Y hay que estar preparado para eso. Y es una forma de pensar diferente, creo yo. ¿Y cómo con esa mirada propia, interna, dura, y que al final debe ser un poco como tú eres naturalmente, cómo tratar de ser empático para poder ir desarrollando relaciones humanas que te satisfagan, que te entreguen valor, tratando de cuidar esas barreras duras que muchas veces generan un poquito de rechazo? ¿Cómo lo hay hecho para ir fortaleciendo ese pilar fundamental de la vida que es la riqueza social? A ver, varias cosas. eh, Hay varias formas de llegar ahí a esta empatía. Uno de los principales consejos que me dio mi socio es, hay muchas cosas que no es necesario decir, aunque sean verdad. Y de nuevo, cuando digo aunque sean verdad, significa aunque para mí sean verdad. Aunque para mí sea verdad, no es necesario que te diga todo lo que pienso. Entonces hay cosas que sí valen la pena decir y son constructivas en la situación y yo creo que eso es algo más interno que empático. Lo segundo es entender
todas las relaciones tienen un valor en un contexto, por supuesto. Yo soy intencionadísimo con las relaciones que tengo. O sea, esta persona, soy muy amigo de una persona porque él es muy alegre. Me encanta su alegría y me gustaría que se me contagiara. Eres el promedio de la gente con la que estás. Entonces me encanta estar con él porque él es muy alegre. Espero que se me traspase algo copiándole los hábitos que tiene de reírse de la vida y de las cosas que salen mal, por ejemplo. Y tengo otros amigos con los que estoy porque me encanta que son muy disciplinados, aunque eso se me da más fácil. Otros que son de repente más filosóficos y les gusta darse vueltas sobre las ideas y son cosas que me gusta estar con ellos por esas razones. Eh, no voy a ir a hablar de religión, si sé que tengo diferencias importantes de religión con esta persona que admiro porque es alegre. Voy a profundizar en donde de verdad haga sentido en el contexto también de lo que yo quiero obtener de esa relación, porque puedo ser también más empático de alinearlo con mis objetivos para con esa persona. Y para el resto, mucho shit sandwich, técnicas de comunicación más que todo. Es decir, lo que uno piensa, decir, mira, todo esto bien, pero lo que yo pienso, siento o veo a veces, quizás de noche, pero sin entender todo el contexto y ponerle todos estos parachoques a tu comunicación. Entonces quizás podría ser que esto. No sé si han leído ahí, Chris Voss es alguien que tiene mucha, en The Black Swan, tiene harto de eso, que te enseña a decir las cosas de forma más empática. Pero él lo usa como herramienta de negociación, yo creo que sirve también un tema para llegar mejor a la gente. Sí, negociador de la Hemos FBI. hablado harto de libros, ¿ah? Sí, bueno, no, nos Me gusta imagino harto leer. que... Eso, quiero salir quizá de los libros y pasarme al tema de salud. Porque dijiste que en un principio optimizaste la función financiera, la libertad financiera, en desmedro de todo lo que sea. Hoy día estás parado en una posición física de salud mucho mejor. Y justo antes de grabar vi que tenías la GUP, te pregunté un poco por tu experiencia, me dijiste que llevas como 5 años usándola y con muy buenos hábitos en general. ¿Hubo un momento en el que pasaste de no me importa mi salud, voy a trabajar, generar? ¿O fue como gradual y lentamente fuiste mejorando esos hábitos? No, para mí fue muy binario, muy drástico el cambio. Fue trabajar, no sé si 100 horas, pero era todos los días desde que me despertaba hasta las 4 de la mañana y después me iba caminando desde Metro Los Leones hasta Escuela Militar pensando. En esa época todavía era súper seguro ir a las 4 de la mañana mirando el suelo y no pasaba nada, entonces iba todos los días y me demoraba como no sé cuánto, media hora, que iba pensando en lo mismo que venía trabajando antes, entonces no paraba nunca básicamente, y dormía, si es que dormía 3 o 4 horas al día, te diría que y estoy incluyendo feriados y sábados y domingos. Así que yo creo que son más de 100 horas por semana, no sé cuántas. Em, Hacía eso, no sé cómo lo lograba. Llegaba a mi casa y en ese momento tuve como 2 pololas que me duraron poquísimo porque le dedicaba poca atención, mi cabeza estaba en otro lado. Yo creo que estos amores de juventud, yo me dejé llevar a relaciones más que yo buscar relaciones. Siendo bien honesto, porque yo no hice el esfuerzo ahí. Pero también fue egoísta decir que sí. Creo que eso es otro análisis que nunca he hecho, pero más adelante. Y cuando llegué a cierto punto dije, esto se acabó. Me busco un partner para ir al gym y empiezo una rutina diferente donde esté obligado a hacerlo y qué sé yo. Y me conseguí a alguien igual de alemán que yo, porque es mi hermano, y me conseguí a mi hermano Franz. Y todos los días a las 6 de la mañana gimnasio. Todos los días los mismos 4 ejercicios. Todos los días cuadernito, porque está prohibido mirar el celular hasta que salgamos del gimnasio. Todos los días reflexión, café, como lo hicimos y nos vemos mañana. Sagrado. Sagrado, no sé, eso lo hicimos como 1 año y medio, creo. Y eran siempre los mismos ejercicios. Pecho inclinado, sentadilla, peso muerto, dominadas al final con peso. Y claro, pasé, no me acuerdo, pero bajé mi porcentaje de grasa a la mitad. Eh, Chao guata, me ordené y qué sé yo, y eso me devolvió hartos temas de bienestar. Bueno, para lograr eso yo me empecé a dar cuenta que también que necesitaba empezar a dormir un poco mejor, comer mejor, y esto es como un círculo virtuoso. Pero fue bien abrupto. Es difícil entrar como en el cómo lo combates en el día a día para estar haciendo ciertas cosas bien, dado que
lo que tú dijiste, también te percibo súper binario. ¿Sabes que me comprometí a ir al gimnasio a las 7 de la mañana? No hay opción que no vaya. O sea, Que además tenía que ir a buscar a mi hermano, tenía que ir en auto a buscarlo. Entonces, no voy, pues, si no voy, lo dejo a él botado y le quito yo al gimnasio a él. ¿Quién soy yo para...? Entonces, primero me tengo que cumplir a mí para poder cumplir el resto. sí. Y cuando trabajáis las 100 horas, qué sé yo, como que siento que si tú tomas una decisión, lo vas a hacer. Ahora, ¿te pasa que tienes que combatir con... eh, quizás si no tuvieras que ir con tu hermano, o quizás una buena manera de combatir la pereza propia, pero ¿cómo uno meter elementos para que te ayuden a hacer lo que uno quiere? Porque es difícil. Quizás el compromiso con tu hermano es tan fuerte y hay una relación profunda, cercana, de que yo no le puedo fallar a este hombre y voy a ir a buscarlo y me levanto a ir al gimnasio, ok. Pero imagino que hay otros ámbitos de tu vida donde lo, dependes mucho más de ti solo y uno tiene momentos de flaqueza. ¿Cómo luchar contra eso? Mira, siéndote honestos, cuando uno... Hiciste una pregunta que no te la alcancé a contestar antes. Dijiste, ¿cuándo conviene pagar por una mentoría o También. una cosa? Cuando uno soluciona el tema financiero, todo lo demás deja de ser un problema y todo pasa de ser un problema y pasa a ser un costo. Todo. No, o solamente los temas muy terribles como la muerte o la enfermedad de alguien, pero dime una cosa que no puedas solucionar con plata y ahí vas a estar viendo un problema. Una frase que también me dijo mi mamá cuando era muy, muy, muy chico, tenía menos de 15 años, cuando me dijo, ¿se soluciona con plata? Sí, es un costo, no es un problema. La pregunta es si no tenemos la plata, entonces es un problema. Pero si tienes la plata, es un costo. Hay un mentor, hay un coach, hay alguien que te puede ir a sacar a patadas de la casa, de la cama con una llave de tu casa. Sí, tiene un costo. Costo, no problema. Ahora dime tú, te devuelvo la pregunta. Dime uno que sea problema y que no se pueda pagar. Uno. Que se me vaya el tiempo para hacer lo que yo quiero. ¿Cómo? Que va ¿Pero sabes pasando lo el que quieres, tiempo, sabes lo que quieres hacer? puedo saberlo, pero no estar decidido a hacerlo. Y quizás, claro, ahí necesito pagar por ayuda, por un mentor que me ayude a atreverme. Pero sí, estoy de acuerdo con tu punto de que la plata ayuda mucho a ir haciéndose cargo de estas otras cosas. Mi duda mientras lo decías es, ¿qué pasa si digo, ok, voy a poner en riesgo todas mis otras riquezas, me voy a enfocar en la riqueza financiera para alcanzar la libertad que eso me da y después me preocupo del resto, pero que no te funcionó el negocio, que no te funcionó el emprendimiento y no lograste igual tener plata, igual quedaste fundido en las otras? Es que Ahí, no le puedes poner un plazo al aprendizaje. Uno aprende las cosas cuando las termina de aprender. Por eso existen metas que uno se puede poner, pero tampoco te puedes exigir la meta. O sea, yo me exijo hacer esto en un trimestre, pero si no lo logré, bueno, me siento y repienso mi meta y mi plan para cumplir la meta, y me busco otras estrategias y busco más ayuda y le dedico más presupuesto, pero... Y también me replanteo una cosa. Y esto es un tema que tú dijiste. Quizás quiero, pero no me puedo convencer o algo así. Me dijiste, eso es raro. A mí cuando alguien no lucha por sus metas, significa que no le convencen tanto sus metas. Y está bien. Pero el tema está que es re difícil descubrir lo que de verdad te motiva. Es un proceso. Y hay mucha gente que dice, yo quiero esto. Y cuando se encuentra en el día a día tratando de llegar a esa meta, no está motivada en el día a día. Entonces yo digo, lo que pasa está en que esa meta no te motiva tanto. No, porque es importante, sí, pero no es lo más importante ahora para ti. No llegas al nivel de conciencia y claridad donde eres capaz de tener la disciplina para construir para tu meta. Y uno cree que quiere cosas, pero muchas veces la gente se equivoca y está bien. Es normal tener falta de claridad. También se puede pagar por ello. Ese es un muy buen punto. Me recuerda a mí cuando estaba en la universidad, no sabía qué quería hacer. Justo ayer A estoy dando una todos, clase. todos Dale. partimos con cero claridad. Eso, mi punto es, yo creo que muchas de las personas que están escuchando acá quizás tienen, o un poco lo que dijo Francisco, como, creo que quiero algo, pero no estoy tan seguro. Dijiste al final, se puede pagar por esa claridad. Claro, uno quizá puede contratar un coach o un mentor o algo. ¿Cuál sería el primer paso, quizá un primer paso más fácil para alguien que quiere buscar esa claridad? De partida hay frameworks. Puedes tratar de hacerlo tú mismo. Y la pregunta es, ¿y si no funciona por ti mismo? Entonces no es caro. Esto en particular no es caro
Y sea cual sea el resultado que llegues, es mejor que no saber, que la completa incertidumbre y la completa incerteza. Tener un mal plan, igual que lo decíamos antes, tener un mal plan es mejor que no tener ningún plan. Entonces, tener claridad, aunque sea una mala claridad de tus metas, decir, estas son mis 3 metas, por esto, por esto, por esto, alinearlo con tu misión y con tus valores. Hacer ese ejercicio es como, hay un framework, a mí me lo hizo un nutricionista la primera vez, y es como, era un muy buen coach de psicólogo, pero era nutricionista. Y ¿cómo te quieres morir? ¿Qué quieres que digan de ti? ¿Qué quieres que diga tu familia? ¿Cómo te ves tú mismo? ¿La relación con tus papás? ¿Cuáles son tus valores? No sé cuáles son mis valores, no sé cómo hacerlo. Nos encerramos 2 horas a escribir una lista de 1000 valores. Este no, este sí, este no, este sí, 100. Este sí, este más importante, 10. Este sí, este no, uno. Este, 1, 2, 3. Pero hay que hacer la pega y dedicarle 2 horas a esa estupidez, porque ese es el paso constructivo para hacer lo siguiente. En base a eso, cómo me veo, qué gente me sirve, cuál no, a dónde quiero llegar. Ok, ¿soy capaz de sacrificar esto contra esto otro? ¿Sí o no? En términos de valores, en términos de metas. Ahora, en abstracto suena fácil. En concreto es difícil, pero por eso tienes que escribirlo y va a estar malo y lo vas a rayar y lo vas a volver a hacer y te vas a demorar todo un día y vas a pensar que perdí el tiempo todo el día escribiendo un papelito y es fome y aburrido y estuve solo. Sí, esa es la forma, pero ¿qué es mejor? ¿Un día rayando papelitos con alguien o 5 años de es que traté de hacer algo pero no sé si es lo que quería hacer? O me siento triste o me siento que perdí el tiempo persiguiendo esta meta. Esas son las alternativas. Por eso Esto vale es, la pena pagar siempre, para mi gusto, porque el esto es, tiempo vale infinito. es creo un ejercicio que todos deberíamos hacer. Yo me acuerdo también cuando me senté a pensar en mis valores. Hay unas empresas que lo hacen muy bien. Amazon, Netflix, que su valor es como el de Amazon, the customer comes first, como lo primero es el cliente. Y después uno ve que se toman decisiones en base a ese valor. Porque también existen los valores que no sirven de nada. Y las empresas que dicen trabajo en equipo, empatía, responsabilidad. Y si no te ayuda a tomar decisiones, es un mal valor. Pero creo que deberíamos hacer en algún momento algo con la comunidad de nos vamos a juntar una tarde, cada uno quizás en la suya, después comentamos las dudas, pero que cada uno salga con sus 5 valores que le deberían definir su vida. Como dices tú, puede ser un día perdido, pero es todo menos perdido. Definitivamente. Yo creo que ahí lo que dijiste fue muy duro, porque si no te ayudan a tomar decisiones. Cuando uno hace este trabajo, o sea, si yo te pregunto cuáles son tus valores más importantes, me vas a decir 3 cosas y te pregunto de nuevo en un año, me vas a decir otras. Me pasa con toda la gente que conozco. Me pasa que de repente le hago esta pregunta a un amigo y me contesta lo primero que se le viene a la cabeza. Yo le contesto los míos y me dicen, me gustan más los tuyos que los míos. Porque somos personas parecidas, entonces yo sé que vamos a compartir, no todos, pero algunos. Entonces, hacer esto bien y a conciencia, después te permite hacer lo que tú acabas de decir. Voy a tomar esta decisión que es importante para mi vida. Me quedo en Chile, me voy al extranjero, estudio, no estudio, hago no el máster, todo. Y cuando uno lo corre por estos valores, dice, estos son mis criterios de verdad. Con esto decido. Y ahí automáticamente todo se alinea para el largo plazo. Encontramos ahí otra vez los pilares de la riqueza mental, Pablito. De tener un propósito para alinear al final tus acciones de corto con el largo plazo, tener espacio para crecer y tener espacio para pensar, que un poco lo veía también en cuando él decía, hoy sabéis que en mi calendario yo en 3 semanas más, un mes, tengo agendado 4 horas de foco. ¿A qué le voy a meter foco? No tengo idea, pero es parte de cómo yo vivo, de cómo me gasto o cómo invierto las horas que van pasando y que no vuelven atrás. Y, y hay una duda de cuando trabajabas todas esas horas y dormías 3 horas. Me imagino que no te alimentabas muy bien porque tenías que meterle comida ahí entre medio rápido. No, mientras ¿Cómo trabajaba, funciona? es lo peor, terrible. Claro, mientras trabajabas ahí. ¿Cómo, cómo ha cambiado tu nivel de energía ahora que te preocupas de tu salud? ¿O desde que te empezaste a preocupar desde tu salud? ¿Se percibe? Sí, de ¿Tú todas lo has formas, podido percibir? 100%, 100%. A ver, cuando esto es la máquina humana es lamentablemente una máquina, funciona con partes móviles, fluidos y de todo. Y la parte hormonal juega un rol importante. Cuando uno tiene entre 15 y 25 años,
es como si estuvierais conectado a la corriente todo el día. O sea, no te cansáis, te vais a tomar todos los tragos que queráis, al día siguiente funcionáis, no tenéis caña, estáis motivados siempre y siempre tenéis más energía para hacer una cosa más. Es una locura. El problema es cuando eso se empieza a acabar. Y la pregunta no es si es que se va a acabar. Estamos programados para que esa cuestión vaya a la baja. Y si te cuidáis poco, eso se acelera. Yo soy riguroso con eso y desde hace muchos años, más de 10 años. Sí, me hago un test anual donde me mido todo, incluido, más que el test mínimo que te piden como de regular, sino que me mido un montón de otras cuestiones adicionales, sin entrar en la paranoia, pero sí todos los test hormonales y qué sé yo. Y yo trato de mantener mis niveles hormonales lo más parecido a un cabro de 25 años. Y se puede, pero para eso hay que ir al gimnasio, hay que dormir bien y hay que no estar estresado. O sea, son como las tres cosas más importantes. Y levantar pesado, y ir fuerte al gimnasio. Y esa es la guía, como OKR, ¿cachai? Key Result, este es el resultado clave que yo quiero. Se mide en, no sé cuál es la unidad, pero tantos unidades de testosterona en la sangre. ¿Cómo has Y trabajado lo el no que, y estar lo, estresado? hay varias formas. De nuevo, claridad ayuda, tener un plan ayuda, hacer las paces con el fracaso ayuda. Hay otra cuestión que a mí me gusta que se llama brain dump, que se puede hacer de varias formas. Cuando simplemente tienes muchas cosas chicas en la cabeza que sabes que las tienes que hacer y estás comiendo ansias porque tienes una lista interminable de cosas que hacer, escribirlas. Estas son. Y algo que yo no tenía y que he descubierto con el tiempo y que siempre ayuda es hablar con alguien. Me pasa esto, y da lo mismo si no te responden. Es como, podrías hablar casi con una pared, pero funciona mejor que una persona. Y lo bueno está en que el gimnasio tiene una dinámica que, bueno, lo menos a mí me gusta hacerlo así, ir con un gym partner, alguien que me acompaña al gimnasio, y básicamente somos psicólogos uno del otro y siempre hablamos de temas nada que ver con el gimnasio. Estoy pensando esto de mi relación, de mi pega, de lo que sea. Quiero volver un poco a tus años de muchas horas trabajando, que fueron entre, no sé, entre los 20 y los 20, en los 6 creo, o 27. 20, 20 y 27. ¿Hay algo que tú sientes que perdiste para siempre en esa edad y que te duele no poder recuperarlo? Porque, y también después, si queréis, lo juntamos con, ¿tú recomiendas trabajar muchas horas a esa edad? Yo creo que cada uno tiene que hacer el análisis, pero si es que uno tiene la fortuna de no tener de no tener que armarte financieramente por tu propia cuenta, si tenés como un tema familiar, yo creo que podéis hacer otras cosas antes. No es la suerte de todo el mundo, por eso te digo, también hay gente que tiene problemas de salud crónico, tiene, no sé, un problema muscular en la espalda y tiene que preocuparse de otras cuestiones para poder dormir tranquilos, porque si no, no, si de las pocas cosas que estamos cuando uno es joven, de que te puedes recuperar fácil, si ni siquiera eso puede hacer tu cuerpo, entonces tenés que preocuparte de eso antes. O sea, de nuevo, es según la situación de cada uno. Ahora, personas promedio, como te decía, que todos partimos desde cero en todo, yo creo que lo más importante de solucionar primero son los temas financieros. Hay formas también de llegar, o sea, para mí, que yo era una persona introvertida, esta es una autodescripción un poco eh, autorreferente, pero yo me consideraba que mi fortaleza estaba en la cabeza, no en otro lado. Ahora, la fortaleza de otra gente puede ser de que son muy sociales. Y hacer comunidad es una forma de armarte financieramente también. Pero tienes que elegir un camino. A mí no se me da, pero uno de mis mejores amigos es una máquina social y hace muchos negocios con mucha gente y él no trabaja tanto, pero le va muy bien. Entonces, como te digo, hay que entender que hay varias formas de llegar. El camino es bien único y va a depender de tus fortalezas y debilidades en el momento que tomes la decisión de tomar acción. A la gente como yo, 100%, trabajen más. Oye, y la otra parte, de ¿Qué se pierde? si hay algo que perdiste que te arrepientes. Porque todo tiene un Eh, costo, sí. o casi todo tiene un costo. Esa es exactamente la pregunta que no estoy dispuesto a entretener.
de ninguna forma. Es que el co- me arrepiento de lo que no hice. ¿Qué es lo que no hice? No sé. ¿Qué pude haber logrado con el camino alternativo? Nadie sabe. Si supiéramos, seríamos todos perfectos, po. Nadie puede analizar todas las alternativas y tomar siempre la mejor. O saber qué hubiese pasado si es que hago lo que no hice. No se puede, po. Entonces, no le doy muchas vueltas. Porque eso sí que me mataría de ansia. Yo asumo que tomé la mejor decisión que pude con la información que tenía en ese momento y hago las paces con eso. Obviamente tiene un costo de salud, tiempo y el costo alternativo. La pregunta es cómo limitas el riesgo, cómo lo gestionas. Porque una vez que tomaste la decisión, tienes que comprometerte al 100% con tu decisión. Lo único que puedes hacer es dedicarle suficiente tiempo como para que de verdad darle una chance a este plan de que funcione y no ser tan obtuso como para, ¿cachai? Si estáis rebotando contra la pared que la cuestión no va a funcionar, seguirte intentando. Ese es tu único mecanismo de anti-arrepentimiento. Sí me arrepentiría mucho más de las cosas, más que las que no hice, a las que le dediqué demasiado tiempo y la cuestión igual no funcionó. Una creencia que yo Bueno, tenía que entretuve mucho tiempo es que, por ejemplo, yo asumí que era una persona que no podía tener emociones. O sea, era tan robótico que yo me autoconvencí de que no puedo ser una persona de personas. Y no lo puedo hacer porque no estoy programado así. Y no voy a conocer el amor real, no voy a conocer la empatía real y no voy a conocer el interés desinteresado real porque no viene en programa a mi cabeza, yo no soy así y no existe. Y entretuve esa idea y le di cuerda a esa idea y me autoconvencí de eso durante mucho tiempo. Y eso también me hizo ponerme una coraza en el corazón, yo no sufro por nada. Nada me hace daño, nada que te pase me va a importar, no estoy cerca de la gente que sufre. Esto es un lado claramente que yo no hablo mucho, porque la gente que tuve en ese tiempo cerca la perdí. Ahora, tampoco sé de qué me perdí. El problema hasta sí me doy cuenta es que en algún momento pude haber reflexionado sobre eh, tomar otro camino o intentar otra forma antes. Y de ahí leí un libro que se llama Personality Isn't Permanent, de Benjamin Hardy, que dice que tú puedes ser como tú quieras ser. Y esa cuestión de que tú eres como eres no es tan así. Tú puedes ser como tú quieras ser. Y me gustó, me puse ambicioso y dije, ya, yo quiero ser alegre, entonces por eso estoy con amigos que son alegres, siendo que yo era de las personas que jamás se reía. ¿Para qué? No me ayuda en mis objetivos. Frío y calculador. Oye, mi sobrenombre en la universidad era robot, pues, cacha. ¿y en la Urchen? Y en la Pursuit era Egon. Egon Spengler, el de los cazafantasmas. Porque era un nerd con el pelo largo y con lentes en ese tiempo, pero me operé los ojos. Oye, pero me gusta tu pragmatismo, tu convicción con las decisiones y esa como, de alguna manera, como humildad de, sí, me puedo haber perdido algo, no lo sé, pero yo estaba yendo hacia un lado y eso me puede haber dejado aprendizaje, que creo que es lo más importante como de cada pedazo de este camino de vida que uno va recorriendo. Si uno está convencido de algo y le mete todas las ganas, como te decía tu mamá, si vas a hacer una cosa, ponle foco y hazlo bien, después mirar hacia atrás y arrepentirse de lo que no pasó o de lo que sea, es más difícil porque lo hiciste con convicción, lo hiciste porque tú querías, que es muy distinto a cuando uno lo está haciendo por inercia, porque el mundo te está llevando hacia allá, y ahí sí uno puede estar lleno de arrepentimientos porque no estaba viviendo la vida que uno quería vivir, que es un poco lo que nos dice Sahil Bloom en hartos capítulos del libro de ese es el gran error. Atrévete, haz cosas locas, pero hazlo a tu pinta. Yo le digo a eso, hacerlo hasta el fallo, como en el gimnasio, hasta que no podéis levantar la siguiente. Es decir, ya, te querés dedicar a esta cuestión, hazlo como si tu vida dependiera de eso, pues, hasta el fallo, hasta que te mueras haciéndolo. Y ahí recién vaya a cachar lo que significa involucrarte en el proceso. Cuando te involucráis, ahí vas a cachar de verdad. Si te motiva, quizás no es lo que tú querías hacer. Y está bien, es un aprendizaje. Está buenísimo. Creo que un buen punto para cerrar esta primera entrevista. Espero de muchas más a futuro. Te damos muchas gracias, Gert. Y antes de dejarte partir, ¿hay algo donde quieras dirigir a nuestra audiencia? ¿Algún podcast quizás en el que tengas algún tipo de interés? Pero, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde estás hoy día activo?
A ver, yo quiero pasar un mensaje antes porque siempre te piden consejos y el mensaje más importante está en que ustedes ven entrevistas como esta donde yo puedo sonar súper seguro de mí mismo, pero esto no es siempre, requiere también momentos de fragilidad y debilidad. Hace una semana estaba diciéndole a mi polola, chuta, tengo un montón de cosas que hacer y tenía las ansias hasta el cuello y no sé qué hacer y cómo vamos a dar vamos a pasear a los perros. Anota lo que tienes que hacer. Y menos mal que me lo dijo, o sea, yo hubiera logrado, pero todo el mundo tiene crisis, incluso cuando pareciera que lo tienen todo resuelto. Entonces, estas entrevistas no son para hacerse caldo de cabeza y compararse, entender que son procesos, tomar lo bueno y entender que sí o sí todo el mundo todavía está peleando sus propias guerras. Todos, 100%. Y lo segundo, efectivamente estamos hoy yo también hablando bastante de esto, estoy haciendo contenido en mis redes sociales que me pueden encontrar como @GertFindel en Instagram, TikTok y en YouTube. Y en YouTube estoy haciendo entrevistas también tipo podcast con un público bien diferente, ejecutivos de empresas grandes que dan más coaching o consejos de liderazgo, de negocios y contando anécdotas de lo que les tocó resolver cuando estuvieron en alguna empresa en particular, desde la portabilidad numérica y ahora todo el tema que está ocurriendo con la ley de datos y qué sé yo. Entretenido. Otro tipo de conversaciones. De mucho valor. Al final, hoy día hay mucha gente muy inteligente contando lo que sabe, gratis, en las redes sociales de las buenas, estas que te ayudan a aprender, a perfeccionarte, a que tu cabeza funcione mejor y tenga más contenido para después crear. Hay que darse el espacio para crear, pero mientras uno lo haga con convicción, que creo que es el gran aprendizaje que me quedo de esta conversa, probablemente le aumentamos mucho la probabilidad, valga la redundancia, que a tener éxito. Así que muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por la conversación. Felicitaciones por las mejoras en todos tus hábitos, felicitaciones por la conciencia. Así que nos estaremos viendo quizás más adelante en un nuevo capítulo de Animales Financieros hablando de algún otro tema. Nada, encantado, muchas gracias por la invitación y a todos los que estén escuchando y quieran profundizar en uno de estos temas. Si es que no lo encuentran en mi contenido, la forma más fácil de encontrarme es poniéndome un mensaje en Instagram invitándome al gimnasio. Ahí lo hablamos con tiempo. Tiene una hora de mí y mi total atención para hablar en el gimnasio. Bienvenido sea y nos vemos por ahí levantando y doblando fierro. Buenísimo, muchas gracias. Increíble.